Buenas noches. Hoy la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país, declaró constitucional la ley del arrepentido. Esta es una decisión muy importante porque mantiene en pie la causa de los cuadernos, que es tal vez la descripción más importante que se hizo de la corrupción durante el kirchnerismo. Exfuncionarios y exempresarios habían pedido la inconstitucionalidad de esa ley, y si la justicia la declaraba inconstitucional podían caer todos los testimonios. Hay 31 testigos arrepentidos en esa causa, que son exfuncionarios y empresarios. La persona que primero tomó la declaración de esos arrepentidos es el fiscal Carlos Stornelli. Esas declaraciones fueron después homologadas por el juez Claudio Bonadío, que poco tiempo más tarde murió. Está con nosotros el fiscal Carlos Stornelli y la primera pregunta que le quiero hacer es ¿qué significa esta decisión exactamente de la Cámara de Casación de hoy? Yo creo que es una decisión trascendente que pone en orden y que echa por tierra un relato construido a lo largo de casi 2 años, ya han pasado 2 años, por un grupo de personas que ante la imposibilidad de confrontar los hechos empezaron a criminalizar la actividad de los fiscales, de los jueces y de los investigadores, ¿no? A mí me parece que pone en una justa medida y bueno, y echa por tierra con muchos de estos argumentos, ¿no? Que inspiraron hasta libros, scratches, intimidaciones, amenazas, todas las cosas que tuvimos que padecer quienes participamos de la investigación y quienes optaron por acogerse a los beneficios de la ley del arrepentido. Antes de seguir con esto de la ley del arrepentido, le quiero hacer una pregunta a propósito de lo que usted dice de la criminalización y la persecución de los que trabajaron en esta, sobre todo de la justicia, el fiscal, el juez. ¿Usted cree que la causa de Dolores, que a usted lo tiene tan trajinado desde hace mucho tiempo, es una consecuencia de esta, digamos, de este grupo que estaba buscando la inconstitucionalidad de esta ley? Sí, claramente está, no solamente está aprobado, sino que además surge de los propios papeles, de las declaraciones y de los hechos que han ocurrido, ¿no? Donde un magistrado, de una manera muy de una manera determinada, reúne a un club de imputados en una ciudad lejana, a 200 kilómetros, para armar un expediente, ¿no? Bueno, ese magistrado lo voy a nombrar yo, es Alejo Ramos Padilla, pero acaba de ser nominado por el presidente para ascender como juez electoral, como juez federal de La Plata y juez electoral de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, esto se sabía desde el inicio de la causa. Se percibía, lo contaba todo el mundo, incluso mucha gente de Dolores que se me acercó a conversar, me comentaba esta situación, que esta persona no soportaba trabajar en ese lugar y bueno, finalmente quizás encontró en mi opinión, su oportunidad. Todo esto es motivo de una querella judicial que yo soy querellante, ¿no? No estoy hablando por boca de ganso. Volviendo a la ley del arrepentido, la defensa de los acusados lo que decía era que ustedes, tanto usted como el juez Bonadío, lo que habían hecho era prácticamente extorsionar a los testigos prometiéndoles libertad provisional hasta que se haga el juicio a cambio de que testificaran. ¿Esto fue así? Obviamente que no. Es absolutamente falso. Estos son argumentos defensistas torpes en mi manera de ver las cosas, argumentos defensistas que lo único que buscaban eran el argumento de criminalizarnos a los fiscales, porque no era yo solo, había 3 fiscales. Carlos Rívolo, sí. Y el fiscal Pérez Barberá, que estábamos interviniendo, si bien obviamente yo como fiscal de la causa tenía yo el rol más, quizás más visible, más visible del tema. Eso es absolutamente imposible y lo que en realidad sí existía era una
desesperación y una maniobra que se veía para evitar que la gente hable. ¿Por parte de quién esa maniobra? No, yo no quiero hacer nombres, pero esto aparece claro, incluso se lo ve en los recursos, donde hay personas que hacen recursos quejándose de que porque otra persona se acogió a un beneficio procesal, incluso cuestionando a los propios defensores de los arrepentidos, ¿no? Pues son todas cuestiones que son absolutamente voluntarias y que obviamente eran bien recibidas en la Fiscalía, pues una herramienta que ayuda a develar la verdad. Los fiscales no buscamos otra cosa que el descubrimiento de la verdad. Algunos fiscales, por lo menos, o casi todos. En una de las decisiones de hoy del juez Barret de Beña, dice que estas no fueron declaraciones tomadas bajo tortura ni por la policía, sino con las garantías legales. ¿Cómo era la ceremonia, para llamarla de alguna manera, del arrepentido? No, bueno, la ceremonia es una ley contra la cual yo tengo críticas, porque me parece una ley que se quedó quizás a mitad de camino, que debería darle muchas más facultades al fiscal de la que les da. En realidad el fiscal es poco lo que puede, digamos, está bastante acotada la actuación del fiscal. La ley del arrepentido es, bueno, ¿cómo es el trámite? Viene a pedido del imputado o de su abogado, se celebra, que esto es obligatorio, una audiencia, que es absolutamente reservada, porque si no se llega a ningún acuerdo, nada de lo que se habló puede trascender, donde la persona dice cuál Eso lo hacen delante de los fiscales, solamente. Eso no, delante está el fiscal, el abogado defensor y los usuarios. En la justicia está el fiscal nada más. No, es una facultad del fiscal, no del juez. Ahí en esa charla preliminar, la persona dice cuál sería su aporte o qué es lo que él podría colaborar y además qué es lo que pide, qué es lo que quiere a cambio, porque es a cambio de algo que lo hace, no lo hace por nada. Si la ley otorga beneficios y la persona se acerca a la fiscalía a buscar un beneficio, que es lo que dice el fallo de hoy. Si vemos que lo que quiere hablar, digamos, o lo que quiere contar está dentro de las previsiones de la ley, porque la ley tiene un catálogo de cuándo se puede aceptar a una persona como posible imputado o colaborador. Si es así, hacemos una audiencia donde hace su relato, se le recibe su declaración, se escribe qué es lo que se acuerda, digamos, si se acuerda trabajar en lo posible por la reducción de una eventual pena o de, como lo dice el artículo 4 de la ley, de tener alguna contemplación con los temas de la libertad anticipada. Le aclaro que no todos los que estaban los que vinieron como arrepentidos ni salieron en libertad y muchos vinieron y no estaban presos y no tenían ninguna cuestión. Pero seguramente especulaban con que en el juicio iban a tener en cuenta su testimonio para bajar. Bueno, es que históricamente en el proceso penal, el imputado que confiesa, históricamente siempre se tuvo en cuenta esa actitud en las sentencias. Es decir, normalmente, quizás en los delitos, en otro tipo de delitos, en delitos menores o demás, normalmente el que confesaba y que colaboraba era considerada su colaboración y se lo premiaba, entre comillas, con una pena reducida o con el mínimo y demás. Esto está en la historia de tribunales hasta hoy, y lo que hizo la ley del arrepentido fue institucionalizar eso y darle una forma legal, digamos, donde se escriba el derecho que va a tener el imputado que se beneficia con esto a la hora de una eventual condena. De todos modos, ustedes, ni la justicia en general, en ninguna instancia, toma solamente las declaraciones de los arrepentidos. Esas declaraciones usted, como fiscal, la tiene que probar
que son ciertas. Obviamente. No solamente la ley yo lo tengo que probar, sino que además el juez debe evacuar todas las citas para corroborar lo que se dice, y además el imputado colaborador debe aportar todos los elementos que tenga a su disposición, para poder corroborar por otros medios, porque la sola manifestación del arrepentido respecto de toda la cual persona no sirve, no puede ser usada. Con lo cual, y todo después una tarea de investigación, la ley establece 1 año para probar, digamos, darle sustento a lo que había dicho el arrepentido. De nada sirve que, digamos, primero que es muy difícil, y para qué uno lo haría, decirle, bueno, usted tiene que nombrar a Morales Solá. Eso no sirve para nada, digamos, además de colocarme a mí en una situación... Claro, porque además tiene después usted que probar que Morales Solá estuvo. Además, el hombre tiene que aportar un relato verosímil, chequeable, que tenga alguna consistencia y demás. Nosotros jamás nos interesó que se nombre a Juan, a Pedro, a José, porque eso no tiene ningún sentido, ningún valor. Además, en el 80% de los casos nombraban las... personas que nosotros no conocíamos, o hechos que no teníamos ninguna posibilidad de saber o de conocer, ¿no? Que ni siquiera estaban en los cuadernos. A veces hablaban de hechos que todavía nosotros no teníamos conocimiento de que hubieran ocurrido. Muchas cosas se averiguaron a partir de la gran prueba que fueron los cuadernos centenos. Si ustedes comprobaran que un testigo mintió, tiene un castigo. Bueno, eso la ley lo tipifica como un delito que tiene penas casi más grave o más grave que por las que estaba siendo juzgado, con lo cual todo eso se le advierte, todo eso se le habla y todo eso se convalida después en una audiencia donde el juez lo interroga, no solo sobre la libertad en su voluntad, sino en la voluntad de la elección del abogado. Porque hubo muchos casos algunos casos donde algunos imputados tenían abogados o les proponían abogados que ellos no habían elegido. Y alguno dijo con muchísimo temor y con temor de que lo maten, que esos abogados estaban para defender un único interés y precisamente no el de ellos, ¿no? Un interés que estaba por encima de ellos. Exacto, por eso se le interroga al arrepentido y se le pregunta si su abogado se lo impuso a alguien. ¿Y hubo casos que le habían impuesto un abogado a un hubo un caso, yo recuerdo 2 o 3. Uno consta en actas, que fue el del propio Centeno, donde el propio Centeno dice... Estamos hablando del chofer Oscar Centeno, que es el autor de los cuadernos. Dice en su audiencia indagatoria, dice que él no quería, le mandaban una propuesta a un abogado, que él no quería, porque ese abogado respondía a otra persona e iba a hacer con él lo que él quisiera. Después recuerdo también el caso de uno que no voy a dar su nombre porque tenía miedo de que lo maten, que no quiso bajar a la fiscalía, no se pudo celebrar ningún acuerdo, porque no quiso bajar a la fiscalía porque tenía miedo de que lo vean. Y él decía que si él bajaba y lo veía, lo iban a matar. Doctor, déjeme que le haga una pregunta al margen de la ley, porque ya habló varias veces... Perdón, el propio Manzanares... Contador de la familia Kirchner. Es quizás el arrepentimiento más importante. Tuvo un abogado, bueno, esto son cuestiones de ellos, pero él contaba que no lo iba a ver, no lo atendía nadie. Cuando él lo inquirió sobre el tema, le dijo, bueno, vos cállate porque te estamos defendiendo gratis. Eso es lo que contó Manzanares. Ahora sí. Estamos hablando del contador de la familia Kirchner. Sí, exacto. Sí. Doctor,
Le quiero hacer una pregunta, porque usted mencionó ya varias veces la palabra muerte. ¿Se mata en la Argentina por lo poder en política? Ninguna duda. Se mata, se ha matado. Conozco varios. No por ideas, ¿no? ¿Qué? No por ideas, sino por intereses. No, por intereses y por intereses mafiosos. Claro. Se mata, recuerdo testigos de Río Tercero, recuerdo testigos del contrabando de armas a Ecuador y Croacia. No quiero nombrarlos porque esa gente tiene familias y no quiero revolver, esas historias, ¿no? Hace poco hubo una muerte que tiene todas las características de un asesinato mafioso. Yo no puedo asegurar porque no participo de la investigación, pero si yo fuera, además, si fuera otro arrepentido que está vivo, tendría mucho miedo. Es el caso de Fabián Gutiérrez. Sí, del exsecretario de Cristina Kirchner, ex secretario de Cristina Kirchner, que murió en Santa Cruz. Claro, tenemos el caso de mi colega Nisman, ¿no? Uh-huh. Y así casos, y muchas veces hay casos que no se saben o que no se llegan a saber o que no tienen trascendencia pública. Muchos de esos yo los he vivido de más cerca, pero sí se mata. Déjeme que volvamos a hablar del arrepentido. ¿Cuál fue el arrepentido para usted más importante? Centeno, sin duda, el que escribió los cuadernos, ¿o no? No, porque sin el arrepentimiento de Centeno llegábamos al mismo lugar. Hizo un gran aporte. Más importante que el arrepentimiento de Centeno fueron los cuadernos de Centeno. De haber escrito, claro, los cuadernos. El más importante para mí fue Víctor Manzanares. El contador Víctor Manzanares, Ernesto Clarence y alguna más que se me olvida. Que es un financista que cambiaba dólares y cobraba también. Yo recuerdo que, por ejemplo, con Clarence, yo había tenido una entrevista con él y tenía alguna reserva acerca de que no me estuviera realmente abriendo el juego demás. Y bueno, él tiene un gran abogado y el abogado, digamos, insistió hasta que finalmente lo recibimos y celebramos un acuerdo. ¿Cuál es el arrepentido que más le llamó la atención, digamos, el que usted no imaginaba que se iba a arrepentir y de pronto se sentó frente a usted y se arrepintió? Los que más me llamaron la atención no fueron los empresarios, porque los empresarios hacían un cálculo matemático, ¿no? Y, digamos, era toda una cuestión. Los que deschavaron el Club de la Obra Pública, los del entorno cercano, Ortiz Municoy, el amigo de Mar del Plata, que era la pareja de Ortiz Municoy, Fabián Gutiérrez, Víctor Manzanares, toda gente que además de, digamos, acogerse a la ley de arrepentido, estaban cometiendo quizás, yo no puedo decir una traición, yo creo que sentían que estaban cometiendo un acto de justicia y que habían estado en algo y que tenían que poner fin a eso de alguna manera, pero al que había estado metido en ese sistema tiene es un doble acto de valentía, ¿no? De finalmente decidirse por ejemplo, Víctor Manzanares elaboró, según él me contó, y además yo lo sabía desde hace un año, elaboró su arrepentimiento durante un año y fue un arrepentimiento genuino, ¿no? Yo creo que él quizás no alegremente, pero digamos, ingenuamente. Muchas cosas ocurrieron. La corrupción es como un tobogán, ¿no? Uno va entrando sin no digo sin querer, pero es muy fácil, digamos, corromperse. Y en algún momento él se dio cuenta de lo que había hecho de su vida, en lo que había colaborado, en lo que había participado, y decidió genuinamente confesar. Y es más, en su audiencia, cuando él vino, él no pidió la excarcelación, no quiso la excarcelación, y no quería irse. Después salió excarcelado, pero en ese momento no
Era un acto genuino, digamos, de arrepentimiento interior, ¿no? De un proceso interior. Y eso yo lo valoro, lo valoro muchísimo. Muchos por ejemplo, de los arrepentidos tienen mi teléfono por si les ocurre algo, yo se los he facilitado por si les sucede algo o tienen algún inconveniente para poder recurrir rápidamente. Por eso supe por boca de Manzanares lo que pasó hace 2 o 3 días, tuvo un nuevo incidente. Otro arrepentimiento que me sorprendió era el de José López. El que tiró las valijas en el convento, sí. El de José López, hubo varios, pero los que más me causaron impacto fueron esos, los del riñón. Déjeme hacerle una última pregunta. Sí, la que quiera. Si usted, sabiendo lo que le pasó después, las persecuciones, las amenazas, los procesos judiciales y todo, ¿tendría que hacer lo mismo? ¿Haría lo mismo? Obviamente, por supuesto. O sea, no, además lo conversé con Diego Cabot cuando él me trajo, los cuadernos. Yo le dije, mirá, meterse con el poder tiene consecuencias, vos tenés que estar dispuesto a enfrentar cualquier tipo de ataque mafioso. Más o menos en estas palabras se lo dije. Vas a tener 6 meses de aplausos y después va a venir el vuelto. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Después de la pausa, Julio Bárbaro. Auspician desde el llano. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Lanzamos nuestra división de animales de compañía, Biogénesis Vagó. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas. Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bien, como les anticipé, Julio Bárbaro. Julio, a ver, todos nos sorprendimos cuando vimos las imágenes el viernes de ese caos, violencia en ese periodo, en el velorio de Maradona, de Diego Maradona. ¿Cuál fue el error que cometió el gobierno para que eso terminara así? El gobierno viene cometiendo el error de no asumir que es el dueño del orden. Digamos. Esto, a ver, Joaquín, la historia es, ellos reivindican el setentismo, y el setentismo siempre soñó que en el caos popular estaba la revolución. Por eso ponen a Frederick, te dan una idea del orden que es el desorden. Entonces, no hay conducción, pero no es el único hecho, ahí se manifiesta. También en la cuarentena, que no termina nunca. Tenemos, el gobierno gobierna desde una concepción izquierdosa, no peronista. Alfonsín decía una cosa muy linda, decía, los radicales nos sentimos inquilinos del poder, los peronistas propietarios. Pero estos tipos no reivindican al Perón que vino a pacificar la Argentina, que esa es la verdadera herencia, se la basó con Malvinas, todo un país en paz. Ellos reivindican el setentismo, la violencia,
¿no? Digamos, los derechos humanos, sobre eso se hizo toda una mitología. Entonces terminamos presos de la concepción del resto de marxismo, de Berbisky, de Zaffaroni, de los Ibarra. Digo, hay una cosa llamativa. El único lugar donde el peronismo no puede ganar es Capital Federal. Porque el triunfo de Río Cuarto muestra que Córdoba tiene un peronismo para la clase media. Acá no. Acá el peronismo es un zurdismo para la universidad. Entonces, ese peronismo que parasita la derrota, que vive, digamos, debajo de la conducción de Rodríguez Larreta, ese peronismo es el que gobierna. Ese es un partido sin conciencia de poder, porque es el único lugar donde no quieren ganar, no les interesa ganar. Entonces, desde esa concepción del poder, no son una provincia, no es Córdoba, no es Santa Fe, no es Mendoza, no es ni La Rioja ni Santa Cruz, es la minoría de capital. Y eso da una idea del poder. Eso da el fracaso de que no conducen nada. Y como todo el setentismo, la culpa es del otro. Esto es esencial al setentismo, Joaquín. La culpa la tuvo el otro. La culpa la tuvo Perón, López Rega, matamos a Rucci, pero porque era de derecha. La culpa siempre la tuvo el otro. Esa concepción degradada y decadente, nosotros, pero no es ni yanqui ni marxista. No es un poco anti-yanqui y un poco marxista. Es un invento que han hecho. Es decir, ¿crees que hubo ahí en el hecho de llevar el velorio de Maradona a la Casa de Gobierno un intento de uso político de esa Sí, el intento estuvo. Pero, a ver, yo fui uno de los 4 encargados del velatorio de Perón. O sea, algo entiendo de esto. Tiene que haber una idea de lo... Es decir, el uso del pueblo es una zurdada. El peronismo es respetuoso con eso. Digamos, es el izquierdismo que tienen en la cabeza, que es, a ver, yo traje los presos de Trelew a Buenos Aires, pero a los gritos le decía, esperemos la ley, porque a Perón le gustaba la ley. ¿Y qué decía la guerrilla? Que es un pedazo de los que hoy gobiernan, que el pueblo los libere. Porque el pueblo terminó en el patio de la Palmera. Es el espontaneísmo, es una concepción ideológica, que no es una casualidad. Que es ridícula, que es mediocre, que es gris. Todo eso está claro, es un gobierno débil. Ahora, no nos podemos agotar en definir el gobierno. Ya está, fuerte no va a ser. Lo que tenemos que saber es cómo hacemos para construir una solución que ayude al gobierno, porque somos democráticos. Yo no quiero que el gobierno caiga. Tampoco le quiero inventar una virtud que no tiene. Digo, ¿cómo sale una Argentina que está paralizada, que, digamos, tuvo la cuarentena más larga y para eso, digamos, abrimos las tragamonedas y no el colegio? Es brutal lo que hemos hecho. Es decir, yo pregunto, ¿hubo alguna vez un gobierno más mediocre que este? En serio lo pregunto. Entonces, me parece... Ahora, Julio, también lo que quedó expuesto el viernes también es la expuesta, la distancia que había hoy entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Está bien, está, pero eso, a ver, yo siempre digo, está bien, pero si que la resuelvan ellos. Si le sirviera al país la distancia, sería maravilloso. El problema es que ni un lado, ni el presidente, ni la vice, le ofrecen a la sociedad una salida. El presidente propone un procurador, ¿no? Y el procurador, Lilita Garreo, con un acto lúcido, dice, apoyemos. Porque el tema es que en esto estamos los de un lado y del otro que queremos juntar, reunir, unificar. Y están los halcones de los dos lados, los que quieren la guerra. Ahora, en la guerra, como no nos vamos a terminar matando entre todos, no vamos a ir a una guerra en serio, lo único que hacemos es la decadencia. Nos hundimos, nos hundimos. Hace 45 años que nos hundimos. No 70, 45 que nos hundimos. Entonces, habría que sentarse y rehacer el país. Y eso es lo que no se está dando. Entonces, si ellos no armonizan, el presidente tiene que imponer al procurador que él eligió, lo tiene que imponer. Pero a ver, ¿por qué el presidente no reacciona? Porque acá se habla de dos agendas, ¿no?
Pero, y efectivamente hay una agenda, y puede haber dos, pero hay una agenda que es de cemento como una roca, que es la de Cristina. Y la otra es gelatinosa y se va acomodando al cemento, que es la del presidente. Cierto, eso es cierto. Porque cuando proponen bajar a mayoría simple, debilitan a las instituciones, debilitan la justicia. Esto está claro. Pues si es 2/3, es realmente una concepción democrática. Coincidimos todos. Si es mayoría simple, quiere decir que cada 4 años cambiamos el procurador. Entonces hay una justicia que mete preso a Macri y otra que mete preso a Cristina. No hay país posible así. A nadie se le puede pasar por la cabeza que el señor juez de Dolores haga una justicia del otro lado. Es absurdo. Lo que decía recién el fiscal, es absolutamente así. Digo, ¿que la justicia tiene efecto? Sí. Ahora, no puedo crear otra. 2 justicias, 2 países, 2 grietas. Es brutal. Estamos llegando al 50% de la pobreza. Y yo recién venía al canal y la sociedad está como paralizada. Hay como, ¿no? Uno le parece que no hay actividad, no hay movimiento, no hay dinero, no hay... Tenemos que discutir dónde producimos riqueza, dónde damos trabajo, dónde generamos divisas para pagar la deuda. Tenemos que sentarnos todos y decir, ¿cómo rehacemos la Argentina? Después, los que van presos, la verdad que yo quiero que la justicia sea justa, pero digo, el tema central es cómo le devuelvo la esperanza a los pibes de 20 años que se quieren ir del país. Eso es el tema. Y eso es un proyecto, Joaquín. Y un proyecto en el cual nos sentemos los de un lado y los del otro. Que tengamos un poquitito de grandeza para decir, bueno, yo quiero los radicales, quiero los del PRO, los que están dispuestos a hablar. Y yo del lado mío digo, pero hay que salir de esta crisis, Joaquín. Es muy doloroso lo que estamos viviendo. Es decadencia sin sueño. Es la desesperanza. A ver, somos caras conocidas. El que nos para por la calle, yo voy a la verdulería, a la carnicería, a la panadería. El que nos para por la calle, ¿qué nos dice? Hay salida. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, Joaquín. Cuando dicen hay salida, ¿qué me están diciendo? ¿Qué nos están diciendo? Hay mañana. Ahora, ¿cuál es el rol esencial de la política? Darles un mañana. Devolverle la esperanza. Ahora, ese lugar la política lo dejó vacío, Joaquín. Renunciar de un lado y del otro, porque no es que se van a ir y va a venir el que se fue. No. La política toda. Digo, entonces, lo de Maradona, a mí me pareció muy importante la reacción literaria. Hubo notas maravillosas. Después hubo estupidez, salió la Raola que dio vergüenza. Bueno, algunos siempre se va al pasto. Pero hubo un suplemento de Clarín que fue excelente, con notas brillantes. Digo, hubo lo de Macron, hubo mucha grandeza. Y después la conciencia que los héroes son trágicos, ¿no? Hay la tragedia y el heroísmo van juntos en la vida humana. Que vamos a tener una señora gorda, digamos, no hay una concepción del héroe organizadito. Las cosas son como son y las vidas, los que se devoran las vidas con pasión son así. Pero digo, hubo una convocatoria de la grandeza. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros solo vamos a dar individuos? ¿No podemos generar de nuevo una sociedad? Me parece que ese es el tema, ¿no? Ahora, si el presidente se pusiera de pie y, por ejemplo, como vos decís, impusiera al procurador y otras cosas más, obviamente se distanciaría aún más de la vicepresidenta. No sé. Pero lo que te quiero preguntar es que vos que conocés el peronismo, ¿dónde se coloca el peronismo en ese caso? No, el peronismo no está. El peronismo estaría todo con el presidente. Pero la sociedad se podría con el presidente. Y Cristina también, porque yo he estado en momentos en que Cristina se peleaba con Néstor, pero he estado varias veces. Digo, no, el problema es tener un rumbo y sostenerlo. Es decir, el procurador es esencial. Y es esencial que sea por 2/3. A mí me parece muy bien lo de Rafecas, mayoría simple no quiero. Porque él quiere tener solidez institucional. Entonces no puede, Alberto decía, aflojar un poquito y vamos. No, no es así. Las leyes no son. Entonces me parece importante, Joaquín, que tengamos conciencia de que caminamos por la cornisa de la sociedad, en lo económico, en lo institucional. ¿Qué fue?
ese momento en que las hinchadas toman el patio de las Palmeras. La desesperación de un gobierno tan débil que nunca se llegó ahí. Nunca. Nunca. Ahora, tampoco nunca apareció alguien que diga, lo velamos acá y después si a las 4 termina, a las 3 me voy, a las 2 vengo. La culpa la tiene la justicia, digo, la policía de la ciudad, toda esta... O la familia, la esposa, las hijas. Perdón, si asumen casa de gobierno, desde ahí es el gobierno el que decide. La familia al ceder, cedió todo, ¿eh? Si no, no hay nada, estamos locos. No, digo, el gobierno le echó la culpa a la familia. Yo coincido con la familia, como si tres mujeres, casa de gobierno, el gobierno, tres mujeres que pueden hacer. Las 3 mujeres saludo y digo, mire, esto es así, punto. El poder, la decisión la tomaron, era en casa de gobierno, es para siempre. Yo además creo que en el Congreso era otra cosa porque yo podía haber ido. En el Congreso es el lugar donde la oposición puede acceder. La casa de gobierno no podemos. Entonces me parece que es un gesto absurdo, que no tiene valor. No puede ser que el gobierno de turno sea el que se ocupa de eso. Ni el procurador ni el velatorio tendrían que ser por el momento en que tiene este gobierno. Ahora, ¿cómo te imaginas vos los próximos 3 años? Estamos recién al primer año de Alberto Fernández. ¿Cómo te imaginas los 3 años? A ver, Joaquín, yo creo que es tal la miseria que se va imponiendo en la sociedad que de un lado y del otro tenemos que tomar conciencia que no hay otra salida que juntarnos. La pregunta es, ¿tendría que convocar el gobierno? Si el presidente convoca, yo estuve una sola vez con él, le dije, si es para la Unión Nacional, estoy gratis. Si es para otra cosa, no. Lo que pasa es que la mediocridad de los ministros apabulla. Si es un gobierno que no tiene mensaje, no hay quien te diga vamos para allá. El mismo presidente no puede hablar tanto, sino, digo, tendríamos que juntarnos y entre todos dar un mensaje. Es cierto que dan miedo los próximos 3 años, pero una de esas, la pregunta es, ¿un gobierno débil puede permitir hacer una sociedad fuerte? Digo, para dar una esperanza, Joaquín, ¿no? En una de esas tuvimos presidentes fuertes que nos hicieron débiles. Ahora por ahí tenemos unos débiles que nos hace fuertes. Digo, y no es un juego de palabras. Creo que tendríamos que ir empresarios, políticos, sindicalistas, iglesias, generando... Porque ahora, entonces sale una Ibarra y dice el aborto, bueno, el otro sale el todo, dice el otro... Digo, buscan distracciones que sean para confrontar, no saben dónde confrontar. Lo mismo hizo Mauricio, yo se lo dije a él en la cara. Digo, lo del aborto no tiene solución en nosotros, porque es un empate. ¿Para qué jorobamos con un empate? Cuando lo que necesitamos es un lugar, digamos, productivo. Necesitamos saber qué fabricamos, cómo damos trabajo. Y lo que vamos es buscando. La atomización de la sociedad es muy grande, Joaquín. Alguien la tiene que convocar. Gobierno y oposición, empresarios e iglesias, sindicalistas. Y no hay otra salida que una mesa de unidad. No hay otra. Muchas gracias, Julio. No, gracias a vos. Una pausa. Auspician desde el llano. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Tigre, municipio. El futuro está en todos. Donde más golpea la pandemia, Cáritas se organiza para estar más cerca y seguir dando respuesta. Tu aporte es necesario. Imagínate en Salinas Grandes hoy. Imagina la experiencia de estar en Jujuy. Soñá hoy. Vivilo mañana.
Jujuy, energía viva. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Buenas noches, bueno, perdón, ya dijo buenas noches. Buenas noches para mí. Buenas noches para vos, porque claro, te acabo de ver. Está muy bien, está muy bien. Estamos con Carolina Amoroso, mi colega, mi amiga, que hoy vamos a hablar de Venezuela, que tiene una elección, o dos elecciones creo, ¿no? El domingo. Una no elección. Venezuela tiene una no elección, digamos, o mejor dicho, una farsa o un fraude de elección, porque básicamente las instituciones democráticas en Venezuela están militarizadas y tomadas por el régimen de Nicolás Maduro, que convocó a elecciones, todo esto muy entre comillas, elecciones parlamentarias, ¿no? Recordemos que quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela o presidente interino de Venezuela por buena parte de la comunidad internacional es Juan Guaidó, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, digamos, ¿no? El Parlamento que fue elegido concretamente por el pueblo de Venezuela. Después el chavismo, por supuesto, ya sabemos, montó ese Parlamento déjame una pregunta. paralelo. ¿Va a participar la oposición de esta elección? Bueno, la oposición encarnada por esta coalición que lidera Juan Guaidó, claramente no, digamos, porque primero la dictadura de Nicolás Maduro se ha encargado de perseguirlos y además porque ellos rechazan esto como una instancia electoral. Básicamente hablan de esto como un evento convocado por el gobierno de Nicolás Maduro al que consideran un fraude más dentro de la pantomima electoral que ha sido Venezuela, y bien sabemos que es así. Digo, esto incluso ha sido reconocido por buena parte de la comunidad internacional, no reconociendo la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela ya en el año pasado, ¿no? Cuando se juramentó Juan Guaidó como presidente encargado. Por lo menos, por lo tanto, el gobierno gana o gana. El gobierno gana o gana porque además monta falsas oposiciones, digamos, o falsos candidatos, digamos. Toma la boleta a un partido y planta un candidato afín a ellos. O sea, sí, gana o gana el chavismo, pero gana o gana el chavismo porque además montan un sistema de cooptación de votos, o básicamente de clientelismo, pero a un nivel de obscenidad mayúsculo, en medio de una crisis humanitaria mayúscula, que es la que vive en Venezuela y que es la que explica, entre otras cosas, el éxodo masivo de venezolanos. Y para hablar de esa estructura clientelar y del avasallamiento... le dan ayudas mínima, básica, si votan. Supervivencia, Joaquín, ya te diría que no es ni ayuda, le dan la posibilidad de supervivencia. Y no lo digo yo, no lo dicen los detractores del régimen, ya ahora lo dicen ellos mismos. Escuchamos las palabras de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Chavista, y hombre duro dentro del chavismo. El número 2 del régimen. El número 2, así es. Las mujeres van a estar al frente de esta batalla, yo sé que es así. Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito, ¿eh? Y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la Diana Carabobo porque hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. Yo no sé. El que no vote no come. Se le aplica una cuarentena ahí. Sin comer. El que no vota no come. Se le aplica una cuarentena ahí. Es increíble, ¿eh? Es increíble, pero sí. Ha sido es la extorsión más explícita que yo he visto para que la gente vote por una cosa o por otra, como vos decís, jugando con lo básico, con la supervivencia. Con la supervivencia, porque el venezolano, y vos lo sabés bien, Joaquín, está reducido a la supervivencia. Pero esto además fue denunciado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Yo le voy a pedir a Noé, nuestra productora, si podemos poner algunos fragmentos de los informes de la alta comisionada, de Michelle Bachelet, donde decía, por ejemplo, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria por motivos políticos y como instrumento de control social. Digo, esto se denuncia en el marco de un informe, una investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. No fueron incluidas, recibió información de personas que, a pesar de no contar con acceso suficiente a alimentos, no fueron incluidas en las listas de distribución de las cajas CLAP, que son estas cajas alimentarias, porque no eran partidarias del gobierno. Esto que eran
hasta hace poco denuncias, por supuesto referidas y validadas. Cabello lo dice claramente. Ahora lo dice claramente. Por eso hay muchos analistas que dicen, bueno, básicamente hoy la estrategia del régimen de Nicolás Maduro son los hechos consumados. Es hacer cualquier atrocidad, por terrible que sea el vejamen, y ver cuál es el costo. Y básicamente para cierta fracción de la comunidad internacional no quiere hacerle pagar un costo tan alto frente a algo que ya es flagrante. Digo, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos, claro, ¿no? Ellos mismos. La conferencia episcopal, vos sabés que la Iglesia tomó un rol importante también en denunciar lo que sucede en Venezuela. Básicamente dice que la convocatoria a estas elecciones, lejos de solucionar los problemas o de favorecer una vía de resolución democrática para Venezuela, va a tender a agravar la situación actual. Mientras tanto, la oposición del 5 al 12 llama a una consulta popular, que es una figura que aparece en la Constitución de Venezuela, para rechazar la elección o el resultado de las supuestas elecciones parlamentarias a las que convoca Maduro el 6, para pedir también la colaboración o el rechazo de la comunidad internacional y, por supuesto, para pedir, y esto ha sido un estandarte de Guaidó durante este tiempo en la presidencia interina, el cese de la usurpación y el llamado a elecciones libres, y también la ayuda de la comunidad internacional para la salida de esta crisis humanitaria que ya es esencialmente un problema regional. Muchísimas gracias, Caro. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Una pausa. Bien, a mí me interesa sobre todo esto que estábamos hablando hoy con el fiscal Stornelli sobre la resolución muy importante que tomó hoy la Cámara de Casación, la instancia penal más importante del país, con los votos de dos jueces, el doctor Barroite Beña y el doctor Petrone, que la verdad que los honra porque lograron frenar un intento que quería terminar con la ley del arrepentido y también y fundamentalmente con la causa de los cuadernos. Es una causa, la causa más importante que tiene la justicia, porque en esa causa se describe, la describió el chofer que escribió los cuadernos, Oscar Centeno, describió la mejor descripción que se ha hecho de la corrupción kirchnerista, porque es un chofer que iba llevando a los funcionarios y decía, bueno, fue a cobrar tal plata acá, fue a dejar tal plata allá. Está todo. Es la causa más importante. Fíjense, esa causa tuvo tres pasos, digamos, ¿no? Tres procesos. Uno, el periodista que la recibe, Diego Cabot, investiga él, hace su propia investigación, a ver si era cierto o no. Después la presenta a la justicia. Diego Cabot se guarda la primicia hasta que la justicia investigue. La justicia investiga, logra comprobar que todo lo que decían los cuadernos era verosímil. Después vienen los arrepentidos que estaban inscritos en esos cuadernos y aceptan que o que cobraban coima en los casos de los exfuncionarios o que pagaban en el caso de los empresarios. Y después la tercera y último paso es el que hacen los propios jueces, los propios funcionarios judiciales, el juez y los fiscales, fundamentalmente el fiscal Stornelli y el fiscal Rívolo, que toman esas declaraciones de los arrepentidos y buscan probarla, porque tienen que probarla, lo decía el fiscal Stornelli hoy. No pueden tomar solamente esa declaración como única prueba, tienen que probar que era cierta, que son ciertas las declaraciones que se hicieron. Entonces, tres pasos: los cuadernos, la investigación del periodista, la investigación de la justicia, los arrepentidos y después probar que lo que dijeron los arrepentidos era cierto. Todo eso se hizo. Por eso la quieren voltear por todos los medios. La conclusión de la decisión de hoy de la Cámara de Casación es que ahora sí puede empezar el juicio oral y público, que la tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
la tiene como principal acusada a ella. Ella se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados, porque los fueros lo único que le impiden es ir presa. Pero los fueros no le impiden tener que prestarse a todo el proceso judicial hasta el momento de ir presa. Ahí sí la protegen. Pero va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados, hará el show como hizo el año pasado con otra causa que lo retó a los jueces, no importa, va a tener que estar ahí. La única que le queda, que sí es posible que lo hagan, es recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Porque ya todas las instancias inferiores ya han dicho tiene que ir a juicio oral y público, los arrepentidos sirven, la ley del arrepentido sirve, las pruebas sirven, ir a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la Corte Suprema de Justicia hace poco, en una apelación que también había hecho Julio De Vido, no se expidió porque la Corte Suprema dijo no hay sentencia definitiva, la Corte solo se expide sobre sentencias definitivas. Entonces, si aplica ese criterio y no cambia la jurisprudencia, ninguna apelación de hoy puede frenar el juicio oral y público, porque no hay sentencia definitiva. La sentencia definitiva va a venir con el juicio oral y público y con la posterior revisión de ese juicio que haga la Cámara de Casación. Chao, hasta el lunes.